Vamos a agregar texto, lo vamos a hacer bastante rápido, sencillo y bien explicado para que vayamos viendo cómo podemos ir usando todas estas herramientas. Ya vimos cómo agregar imágenes, ya vimos cómo convertir imágenes escaneadas en textos editables, etcétera. Y en los siguientes capítulos vamos a ver lo que es pies y encabezado, marcas de agua, trabajar con enlaces, crear marcadores, etcétera. Entonces, en este capítulo vamos a ver de una forma introductoria cómo agregar texto. Yo voy a irme aquí a archivo y luego me voy a ir aquí a crear a lo que es página en blanco. Y aquí vamos a activar las reglas. Yo suelo hacerlo con control más R, pero también lo pueden hacer desde ver, mostrar, ocultar y aquí darle en reglas y cuadrículas y como ven yo las tengo activadas. Bien, aquí voy a crear una pequeña guía arrastrando desde la regla más o menos por ahí y desde los laterales más o menos unos 5 está en centímetros. Entonces si queremos cambiar la medida, le damos acá en la regla, clic derecho y como ven yo lo tengo más bien en milímetros, puedo cambiarlo a centímetros, pulgadas, puntos, etcétera. Entonces yo prefiero dejarlo ahí en milímetros porque me parece más cómodo. Es que si yo lo pongo en centímetros suele confundir, pero la verdad es que no hay tanta diferencia entre centímetros y milímetros. Bien, una vez que ya hemos fijado las guías, nos vamos a ir aquí a la herramienta de editar texto e imagen y aquí básicamente volvemos a seleccionar aquí agregar texto, doy un clic y empiezo a escribir. Voy a agregar esto, bienvenidos, y aquí empiezo a trabajar lo que es este módulo. Es un módulo, como ven o como ya han visto, lo que tiene que ver con. Vamos a mover, cuando nos aparece la cruz, podemos reubicar el módulo y como ven nos va guiando. Vamos a colocarlo más o menos por ahí. Entonces, cuando se trata de texto en Adobe Acrobat, podemos trabajar o así es como se trabaja con módulos. Aquí voy a centrarlo, aquí voy a aumentar el tamaño, voy a aumentarlo más bien como a un 20. Voy a agregarle una negrita, por ahí estaría. Y vamos a agregar otro texto. Voy a ponerle aquí algo sencillo, no sé, índice, algo muy sencillo. Me voy a colocar por acá y lo voy a ubicar en esta posición. Ahora quiero crear una lista. Como ven, tengo aquí las opciones de viñetado. Puedo agregar estos objetos o también lo puedo hacer con estas opciones. Yo lo voy a elegir más bien esta lista con números. Bueno, aquí cometí el error, tenía que hacer primero el texto. Vamos a ver acá, eh, voy a poner algún texto, lentes, o más bien, vamos a ver, cámaras, lentes, flashes, softbox. Bien, pero acá voy a modificar y selecciono todo el texto, voy a bajar el tamaño a más o menos un 14, voy a quitar el estilo y cuando tenemos este texto lo voy a colocar más o menos por ahí. Podemos, lógicamente, como es una lista, tiene que estar alineado a la izquierda. No he visto, o también lo podemos justificar, pero yo creo que lo más correcto es alinear a la izquierda. Importante, voy a aumentar por acá, importante trabajar el interlineado. Como ven, está en 1,20. Yo lo puedo minimizar o incluso aumentar. Esto va a ir de acuerdo a lo que estamos buscando. Ahí tendría mi texto alineado a la izquierda con un interlineado 1 y aquí ahora sí puedo seleccionar la opción que yo desee. Puede ser con números, puede ser con letras en mayúscula, puede ser con
este estilo, yo lo voy a dejar con 1 o incluso puedo cambiar esa opción por esta otra. Como ven, todo eso nos permitirá crear listas. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos separar los caracteres. Lo podemos hacer desde acá. Ahí está más que bien. Pero también podemos seleccionar y crear un número personalizado. Lo ingresamos y le damos un enter. Y como ven, ahí tendríamos nuestro texto. Además, podemos manejar lo que es el color del texto. Aquí puedo cambiar el color que yo desee. Como ven, ahí estaría. Puedo cambiar a cursiva, puede ser un subrayado o en el caso del superíndice y el subíndice, puede ser, no sé, algún tipo de fórmula matemática que quisiéramos agregar. Entonces ahí sería una forma muy básica de cómo agregar texto. Ahora bien, si yo quisiera agregar más, me ubicaría por acá. Déjenme ver si podemos seleccionar un texto. Puede ser este. Lo voy a copiar. Me vengo al archivo y lo voy a pegar. Y aquí lo tendría. Lo importante de trabajar con Adobe Acrobat es que trabajamos con módulos y nosotros los podemos ubicar donde nosotros deseemos. Yo más o menos por ahí y aquí lo pongo en esta ubicación. Selecciono el texto porque me ha adoptado el color del texto anterior. Voy a cambiar a un 12 y el interlineado lo voy a dejar, bueno, ahí está bien, pero acá la separación de caracteres lo voy a dejar en 0 porque creo que está más que bien y voy a justificar el texto. Aquí está en el centro, aquí está a la derecha, a la izquierda y aquí no me está obedeciendo porque creo que está más que bien. Voy a dejar ahí en el centro. Y bueno, esto sería básicamente cómo podemos agregar texto. Y de esta forma podemos ir trabajando con más y más opciones. Siempre es importante que cuando vayamos a agregar texto, lo hagamos seleccionando la opción de agregar texto o editar. Si no lo hacemos desde editar, simplemente no lo vamos a poder lograr desde acá. Por ejemplo, yo aquí tengo el puntero seleccionado y como ven, yo me puedo colocar acá y empiezo a borrar y no me permite porque tengo que venir a editar y en editar me empieza a seleccionar cada uno de los módulos y cada uno de los módulos me va a permitir agregar lo que yo desee o incluso modificar todos los estilos que yo tenga en el texto. Aquí también cuando nosotros seleccionamos un texto, básicamente nos muestra estas pequeñas herramientas que este es minimizar el tamaño, aumentar, esto es negrita, esto es subrayado y esta opción es copiar formato. ¿A qué me refiero con copiar formato? Voy a darle por acá, voy a copiar formato y ahora voy a esperar que lo copie al portapapeles y aquí yo le doy, aquí lo voy a dar en pegar y como ven simplemente me ha pegado el estilo que yo tenía. Selecciono esto y si yo lo tiro a la izquierda, independientemente me ubica el texto a la izquierda, a pesar de que está dentro de un mismo módulo. Esto significa que yo puedo seleccionar este texto, lo voy a copiar, me voy a colocar por acá, le voy a dar un enter, un par de enter, lo pego y dentro de un mismo módulo yo puedo crear distintos tipos de estilos a mi texto. Este le puedo poner otro color y le puedo cambiar el estilo, puedo aumentar la separación de los caracteres y como ven esto es muy interesante.